Ustedes saben que para estar firme un edificio necesita un fundamento. Y entre mejor sea el fundamento, más tiempo durará. Si construye una casa y no tiene buenos fundamentos, no tardará mucho en derrumbarse. La nación que no tiene fundamento sólido y firme también puede derrumbarse. Hoy, en el programa En Contacto, si fueren destruidos los fundamentos. Esta es la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. La he leído por más de 70 años y les diré algo. Jamás en mi vida he estado en una situación y he pasado por muchas cosas, dificultades, obstáculos, dolor o sufrimiento, para el cual no haya encontrado en alguna parte de la palabra de Dios consuelo, fortaleza y aliento. A veces lloraba por lo que leía, y a veces quería clamar en voz alta sobre lo que leía. Pero cada vez quería creer lo que leía, porque para eso nos dio su palabra. Nos dio su palabra como un estabilizador en nuestras vidas. Nos dio su palabra para que pudiéramos enfrentar todas y cualquier situación en la vida. ¿Y la palabra de Dios qué hace? La palabra de Dios está ahí para animarnos y mostrarnos la salida. Y cuando alguien dice, no lo creo, no me siento enojado, siento pesar. ¿Cómo puede vivir en este mundo de hoy con todo lo que enfrentamos y no cree en la palabra de Dios? ¿No creen este sencillo verso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No creen en eso? Que no creen acerca de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No creen en eso? ¿No creen lo que dijo? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No cree eso? ¿Cómo pueden vivir de verdad sin la palabra de Dios? Quizás existan, pero no están viviendo, hasta que descubran al Señor Jesucristo, quien se encuentra en el corazón de todo este libro, las maravillosas promesas que Él nos hace y la seguridad que tenemos, que no importa lo que enfrentemos en la vida, estamos seguros que Él lo enfrenta con nosotros. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Vivimos en un tiempo en que esas palabras son muy importantes, porque estos tiempos son de los más difíciles que hemos enfrentado en este país. Aunque hemos tenido tiempos de guerra y lo demás, pero este tiempo es diferente, porque falta sentido de unidad, falta sentido de solidaridad, falta sentido de estabilidad y fuerza. De alguna manera hay una sensación de duda, incertidumbre, conflicto e inquietud que infiltra todo lo que está pasando. Y ahora, de cara a las elecciones, ¿qué hará como creyente? Dirá, bueno, voy a votar, entiendo, y ciertamente espero que lo haga. Pero le pregunta a Dios lo que piensa. ¿Cree que a Dios no le interesan las elecciones? ¿Piensa que Él no dice nada al respecto? ¿Me está diciendo cómo debo votar? No. Porque creo que usted es suficientemente sabio e inteligente como seguidor de Cristo para saber lo que debe hacer al leer la palabra de Dios. No necesita que otro le diga qué hacer. De modo que al pensar en dónde estamos, hacia dónde vamos, y lo que le puede pasar a esta nación, es tiempo de clamar a Dios para que nos dé sabiduría y espíritu de obediencia y valentía para hacer lo que sabemos que es correcto. Al leer las Escrituras, Dios siempre tiene algo que decir, y quiero que vayan por favor al Salmo 11, y les daré los antecedentes de lo que está pasando. David, que tuvo que enfrentar a Goliat
para salvar al pueblo de Israel. Y recuerden que no quería llevar la armadura porque ya tenía puesta la armadura de Dios. Recuerden también que enfrentó a Goliat diciendo que le cortaría la cabeza y con ella alimentaría a las aves del cielo. Y él ganó esa batalla, y cualquier niño de escuela dominical sabe de la onda y de David y Goliat. Y lo que pasó fue que, como había estado sirviendo a Saúl, al rey Saúl, se enojó, le dio envidia. Porque después de la victoria de David, la Escritura dice que las mujeres salieron de sus casas por doquier cantando: el rey Saúl hirió a sus 1000 y David, el joven David, a sus 10,000. A Saúl no le agradó eso y trató de matar a David. No solo una vez, sino varias veces, y lo persiguió muchos años, hasta que a Saúl mismo lo mataron. Por eso, al leer este pasaje de la Escritura, sabiendo lo que David había enfrentado, vean lo que dice en el verso 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, hablando a quienes le decían que huyera, cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y dice: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Después dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dijo: no voy a salir corriendo, no soy cobarde, no voy a huir. Ustedes me sugieren que tome refugio. Y escuchen lo que dice: quiero que sepan desde el principio quién es mi refugio. En Jehová he confiado. Mi seguridad está en el Señor. No importa que el rey de Israel me esté persiguiendo, confiaré que el Señor me protegerá. Él sabe lo que necesito, por lo tanto en Él confiaré. Y dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, que me proteja. Y simplemente está diciendo: ¿y si huyo qué? ¿Qué pasa si huyo? ¿Qué sucedería? Y luego cuando dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que debemos hacernos en este momento en la vida de esta nación. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No es hora que los hijos de Dios se cohíban ni tengan miedo de ninguna cosa. Es hora de ponerse de pie. Y recuerden que estamos parados sobre la verdad de la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento. Esta es nuestra guía. Este es nuestro compás. Este es nuestro aviso constante que somos hijos del Dios Todopoderoso. Y no importa lo que enfrentemos en la vida, Dios nos guiará hasta el final. No significa que no vamos a sufrir, no significa que no nos duela, no significa que no nos sintamos defraudados, pero una cosa es segura: nuestro Padre Celestial está con nosotros, porque dice aquí: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Básicamente, los justos pueden volverse al Dios Todopoderoso. Así que les pregunto, cuando pasan por un tiempo difícil, puede que sea algo muy trágico, o quizás no sea tan trágico, pero dicen: no sé qué hacer. ¿Alguna vez ha cruzado por su mente que lo más inmediato que debe hacer es acudir a la palabra de Dios? Esta es nuestra guía. Piensen en esto. ¿Habrá alguna circunstancia, situación, dificultad, obstáculo o problema que enfrenten en la vida que no tengan respuesta en la palabra de Dios? Todas y cada una de las situaciones, circunstancias, dolores, pruebas, enfermedades, muerte, Él sabía todas esas cosas, por eso las cubre todas. ¿No les gustaría ir al médico y que le diga: lo que hay en este frasco cubre todo? Ahora ellos no pueden decir eso, pero les diré que cualquier cosa que enfrenten en la vida, esto lo cubre todo. No me pueden decir ni una sola cosa que Dios no cubra. No pueden encontrar ninguna parte donde Dios diga: oh, se me olvidó. Dios nunca diría eso, porque Dios escribió este libro para usted y para mí. Miren, para que superemos los tiempos y las pruebas más difíciles de la vida. Eso significa que podemos sentirnos aptos
para enfrentar todas y cualquier situación, mientras sigamos sus palabras. Y al pensar en todo lo que está pasando hoy en día, las pruebas que enfrentamos, el dolor y el sufrimiento, las cosas que nunca hubiéramos pensado nos pasarían. Escuchen lo que dice David. Hace una pregunta. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, todo lo que creemos, ¿qué ha de hacer el justo? La pregunta es, ¿dónde están los fundamentos? Aquí se refiere a qué. Está comparando una nación con un edificio. Y ustedes saben que para estar firme, un edificio necesita un fundamento. Y entre mejor sea el fundamento, más tiempo durará. Si construye una casa y no tiene buenos fundamentos, no tardará mucho en derrumbarse. La nación que no tiene fundamento sólido y firme también puede derrumbarse. Esta nación fue construida sobre la solidaridad de la justicia. Los hombres que nos dieron la Constitución, los hombres que fueron precursores de esta nación, construyeron su fundamento para que soportara y aguantara todo y cualquier cosa. Un puñado de personas constituyeron el fundamento sobre el cual edificamos la nación más grande del mundo. Pero noten lo que dice. Si fueren destruidos los fundamentos, entonces ¿qué ha de hacer el justo? ¿Y cuáles son los fundamentos? Son estos. Los fundamentos sobre los que fuimos construidos son la ley y el orden. Las cosas que vemos derrumbarse en derredor nuestro. La justicia y la verdad. Hoy en día, ¿qué es la verdad? La moralidad, la decencia. Ahora son palabras al viento. Integridad, fe, imparcialidad, honradez. Todas estas forman parte del fundamento que ha hecho grande a esta nación. Cuando derribamos cualquiera de estos, cuando los abandonamos y decimos que no nos hacen falta, que ya no queremos eso en nuestra vida, estamos condenados como nación. Entonces, cuando dice en este pasaje, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Podemos volvernos al Dios Todopoderoso, porque los fundamentos de esta nación están siendo destruidos. Porque a menudo no hay verdad e integridad, no hay decencia ni orden, no hay justicia, no existe la calidad de vida que Dios quiso para nosotros, porque hay ciertas cosas que deben acompañarla. ¿Y qué sucede? Tenemos un ataque premeditado y definitivo sobre lo que ha engrandecido a esta nuestra nación. Quisiéramos creer en las personas que nos representan. Quisiéramos creer en las personas que afirman decirnos la verdad, pero todo lo que representan declaran su falsedad absoluta. Y es como si David estuviera a punto de llorar. Y cuando declara, en este pasaje, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hacemos lo que hizo David. Él dijo que nos volviéramos al Señor. Y si vemos lo que está pasando alrededor, hay muchos que lo han perdido todo. Los fundamentos de sus naciones, todos se han desmoronado delante de ellos. Imagínese si de repente, en 2 semanas, usted pierde todas sus posesiones. Pierde la casa donde vive, pierde sus privilegios, se queda sin banco y sin dinero en el banco, no puede ir al banco, no tiene suficiente gasolina para su carro. Es decir, todo lo que le pasa a la gente, nunca pensamos que nos puede pasar a nosotros. Pero pase lo que pase, nuestra respuesta será la misma. Confío en el Dios Todopoderoso y no huiré de nada, porque el Dios Todopoderoso es suficiente y nos guiará hasta el final, no importa lo que enfrentemos en la vida. Por lo tanto, debemos preguntarnos, si me vuelvo a Él, ¿cómo me responderá Dios? Recuerde esto, tenemos que estar bien con Él, porque Dios y el pecado no coexisten. O lo tengo a Él o no lo tengo. Camino obedientemente con Él o satisfago mis propios deseos pecaminosos. Cuando rendimos nuestras vidas al Dios Todopoderoso,
Vivimos bajo su protección divina. No significa que yo no sienta dolor o que no vaya a sufrir pérdida, pero estoy bajo su protección divina, lo cual significa que Él pone límites incluso a los que pierden la vida. ¿Qué pasa? Si recibieron a Cristo como su Salvador, no están perdidos, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí no hay pérdida. No estoy minimizando de ninguna manera el dolor, la pérdida y el sufrimiento, pero la seguridad que tenemos como creyentes cuando David dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué más nos queda? Luego dice, Jehová está en su santo templo, y está diciendo que Dios está disponible. Dios está dispuesto a escuchar mi necesidad, sea cual sea. Por lo tanto, como creyentes, tenemos seguridades. El problema es que muchos no reconocemos cuáles son nuestras seguridades. Por eso empecé diciendo, esta es la palabra de Dios. Cualquier necesidad, puedo abrir este libro y en alguna parte encontraré lo que Dios quiere decirme. Quizás me diga, prepárate para esto o aquello. Pero escuchen, Él nunca nos abandonará. Cristo está conmigo, es un viejo y maravilloso himno, dijo, no te dejaré nunca, Él nunca nos dejará porque es Dios. Y está dispuesto a ayudarnos a superarlo todo. Él dice, en el verso 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él sabe lo que está pasando. Luego dice, Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma aborrece. Dios aborrece la violencia, aborrece la maldad. Y después dice la Escritura, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y alguien dice, ¿eso fue en tiempos de Sodoma y Gomorra? Pues la historia confirma que Dios destruye a los malos, que al final serán destruidos, las cosas del todo impuras. Y David está diciendo simplemente, esto no me hará salir corriendo, porque mi seguridad está en mi relación con el Dios Santo. Y como su seguridad estaba en la relación que tenía con Dios, no corrió a ninguna parte. ¿No es esa la actitud que el pueblo de Dios debería tener? No corremos, estamos firmes. No dudamos, confiamos. Y pase lo que pase, creemos que Dios estará con nosotros hasta el final, como Él dice, de una manera u otra. Por lo tanto, al decir esto parece que estuviera inactivo, pero Dios no es inactivo. Dios está atento a nuestros dolores, tristezas, sufrimientos y angustias. Y la pregunta es esta: ¿estoy viviendo conforme a los principios de la palabra o estoy viviendo como yo quiero? Desesperadamente necesitamos un avivamiento en este país. Ahora, un avivamiento no consiste en salvar a una cantidad de personas. El avivamiento consiste en limpiarnos a todos nosotros ante el Dios Todopoderoso, para que nuestras oraciones sean contestadas. Y he notado algo interesante últimamente. Hay un pequeño alboroto por todo el país. Quizás no lo han notado todavía, pero lo notarán. Hay un pequeño alboroto porque la gente está empezando a despertar un poco y no sé lo que va a pasar. Y no sé lo que va a pasar, ustedes no saben lo que va a pasar, pero sabemos que Dios estará en medio de lo que está pasando. Sin embargo, sabemos que cuando la gente se vuelve a Dios, Dios hace las cosas más asombrosas. Por todo el país creo que hay un pequeño alboroto suficiente para animarme de todas maneras, y espero a todos también, que Él está haciendo algo. Y mientras peor se pongan las cosas, Dios no se angustia. Le agrada la oportunidad de intervenir y mostrarse fuerte por todos los que somos sus hijos. Por lo tanto, no huimos. Confiamos en Él, esperamos en Él, le pedimos dirección para nuestra vida, pero lo más importante, vamos a pedirle que nos limpie y nos prepare. Por lo tanto, al leer estos versos, Él se pregunta, cuando son destruidos los fundamentos,
¿Qué hacemos? Sabemos qué hacer. Es hora de ser limpiados, como lo he dicho antes. Es tiempo de evaluarnos. Primero, pedirle a Dios que nos muestre si algo en nuestra vida no encaja y pedirle que perdone nuestro pecado, pero también arrepentirnos de nuestros pecados, lo cual significa que decidimos voluntariamente apartarnos del pecado para serle útiles al Dios Todopoderoso, de cualquier manera. ¿Y qué hace? Él escucha el clamor de sus hijos. Escucha nuestro clamor y nuestras necesidades y está dispuesto a responder a esas necesidades. Pero al leer este pasaje y veo lo que hizo David, noten lo que dice. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O sea, Dios se muestra poderoso por los que estamos dispuestos a confiar en Él. Así que volvamos a esto. ¿Hay algo en su vida que le viene a la mente que necesita limpiar? Cualquier cosa que usted sepa, cualquier costumbre que haya tolerado antes, sabiendo que no debía hacerlo. ¿Necesita despojarse de alguna cosa? ¿Confesarle y arrepentirse de ella? ¿Está aferrándose a algo que lo separa de Dios? Por su bien y por el bien de esta nación, estamos al borde. Por el bien de esta nación, ¿están dispuestos a dejar el pecado? ¿Están dispuestos a apartarse del pecado? ¿Están dispuestos a pedir perdón a Dios? ¿Están dispuestos a arrepentirse hoy? Y decir a Dios, Señor, puedes contar conmigo para clamar a ti con un corazón puro, y me uniré a este grupo de personas que oran pidiendo avivamiento. Mantendré limpia mi vida por la gracia de Dios y esperaré que obres. No saldré corriendo, Dios. Estoy orando, confiando y creyendo en ti. Amén. Entonces debemos empezar ahora mismo. Saben, lidiar con el pecado no toma mucho tiempo. Confesar y arrepentirse no requiere mucho tiempo, solo requiere una motivación pura. Escuchen atentamente. Quiero desafiarles a encontrar a alguien, cualquier persona, un colega de trabajo, un familiar o el que sea. Si todos escogemos a alguien y nos ponemos de acuerdo con ellos, que vamos a orar juntos, aunque sea una sola vez por semana, voy a llamarte por teléfono, vamos a orar por nuestra nación, o después del trabajo vamos a orar juntos. Encuentren a alguien que esté dispuesto a orar con ustedes por avivamiento en este país. Así empieza usted, dice, pero son solo 2 personas. Sí, pero 2 más 100,000 millones de personas están orando, así que quisiera desafiaros a esto. Les suplico en el nombre de Jesús. Busquen a alguien, ese alguien. Usted dirá, jamás he orado con nadie. No importa. Usted dirá, ¿qué tal si digo algo mal? No dirá nada mal. Si confesó y se arrepintió de su pecado, dirá lo correcto. Entonces pida a Dios que lo perdone y salga al día siguiente. Recuerde, cuando comience el día, hágalo sabiendo que ayer lidió con el pecado y diga, Señor, no quiero lidiar con esto otra vez, pero si lo hago, Dios, me postraré ante ti para pedirte perdón. No les pido que oren con la persona a su lado en este momento, pero les pido que todos levantemos el corazón a Dios y pidámosles, Dios, envía avivamiento a Estados Unidos y empieza conmigo. No toma mucho tiempo ponerse a cuentas con Dios y comprometerse con Él. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias porque no tenemos que rogarte y pedirte que nos limpies. Pedimos sinceramente
creyendo que estás más que dispuesto a santificarnos y limpiarnos. Y Señor, nos humillamos nuevamente como pueblo de Dios, clamando a ti, oh Padre. Habiéndonos arrepentido lo mejor que podemos, clamamos a ti para que salves a nuestra nación y salves a multitudes de personas, abriendo sus ojos para que vean su pecado. Señor Dios, gracias porque no tenemos que rogarte, simplemente te pedimos, sabiendo en nuestros corazones que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacitará para llevar una vida piadosa, y la piedad en nosotros otros la verán claramente, para que ellos también quieran tenerte por Señor y Salvador nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas